Muchas gracias a todos los que se han unido hoy a esta sesión. Esta es la segunda parte de esta gobernanza sobre IA generativa. Ayer teníamos una sesión más corta, más conceptual, enfocada a gerencias y directores para entender cuáles son los riesgos, qué es lo que está pasando, cómo, cuáles son las dificultades, los principales desafíos, sobre todo para este 2026. Dando respuesta al qué, y hoy día nos vamos a enfocar al cómo. Vamos a tener una sesión larga en la cual la idea es poder entender varios conceptos que se estuvieron planteando ayer y entender cómo esto lo podemos abordar a través de Microsoft Pur. Me presento, mi nombre es Sebastián Zamorano, soy actualmente entrenador certificado de Microsoft, soy MVP también, Most Valuable Professional, en lo que es Microsoft Purview. Tengo más de 25 años de experiencia en temas de tecnologías de la información. Trabajé por más de 10 años en Microsoft como especialista en protección de la información, Microsoft Purview, Microsoft Defender. Tengo varios proyectos open source, hoy día les voy a mostrar parte de eso. He estado escribiendo también varios artículos en LinkedIn sobre un cambio de paradigma, que es este one approach is not enough, o sea, una sola aproximación no es suficiente para todos los temas que estamos viendo hoy día en protección de datos y seguridad de la información. También estoy certificado con el SC401, que está asociado a lo que es Microsoft Purview. La idea de esta sesión es que sea, ojalá, una sesión abierta, de discusión abierta, que ustedes puedan hacer sus comentarios, preguntas en el chat, y vamos a ir avanzando sobre las distintas temáticas. Voy a estar ahí saltando entre ejemplos en consolas, en búsquedas y cosas por el estilo, y algo de presentación. Los que ya han participado en muchas sesiones mías saben que no soy muy amigo del PowerPoint. PowerPoint es el mejor compilador del mundo, todo funciona en PowerPoint. Por lo tanto, lo que queremos hacer es bajar a lo que podemos hacer hoy día en las distintas consolas que tenemos disponibles. Entonces, ayer, como les comentaba, hablamos de riesgo, regulación y decisiones. Y hoy vamos a dar el siguiente paso, que es cómo se implementa esto realmente. Vamos a hablar de arquitectura real, de configuraciones, errores. La idea es cómo podemos controlar, cómo podemos usar, dónde podemos aplicar estas herramientas, cómo podemos obtener la información. Los puntos relevantes, los riesgos de la IA no son necesariamente un concepto teórico. Hay muchos controles que ya existen. El desafío va a estar en el diseño, en la integración y en la evidencia. Ayer una de las preguntas más relevantes dentro de la presentación es, nosotros podemos decir que tenemos políticas dentro de la organización, pero ¿tenemos cómo diligenciar la evidencia? ¿Tenemos cómo demostrar la información? Y ahí es donde podemos decir que la diferencia entre teoría y gobierno real está en la consola, en las herramientas, en las capacidades que tenemos disponibles para poder trabajar hoy día en lo que es protección de la información. En la sesión ejecutiva vimos IA generativa como riesgo corporativo, regulaciones y multas como presión real, y como les comentaba recién, evidencia como requisito clave. Y para dar respuesta a cada uno de esos, vamos a ver qué controles existen hoy en Microsoft 365, cómo se conectan entre sí y qué se puede demostrar ante auditoría. El riesgo no se mitiga con intención, se mitiga con controles. Es la palabra clave en este punto. ¿Qué vamos a cubrir hoy? Conceptos bases y lenguaje común, las arquitecturas de referencia para ya en Microsoft 365, el descubrimiento y priorización de datos sensibles en DSPM,
el DLP aplicado a Copilot y uso de IA generativa, visibilidad del uso real de IA y el Shadow AI, que hoy día esa es la parte más compleja que podemos evidenciar. ¿Cómo auditamos, cómo evidenciamos, cómo generamos reportes? Vamos a estar haciendo demos end-to-end y errores frecuentes y mejores prácticas para el 2026. Con IA generativa, estamos hablando de cualquier uso de inteligencia artificial. Llámese bot, llámese un servicio para generar imágenes, para generar videos, para generar audio. Y entre esos, obviamente vamos a estar hablando de Copilot, que es parte del ecosistema de Microsoft 365. Pero como decimos, finalmente esto está disponible a través de muchas herramientas, lo que implica que no existe un único punto de control. Por lo tanto, no nos podemos enfocar en gobernar solo una IA. Debemos tener un control general sobre todas las capacidades de nuestra plataforma. Vamos a hablar de DLP, de DSPM, de auditorías. Y coloco acá al principio, en particular, lo que es clasificación de datos. Y esto es sumamente relevante. Los que ya han trabajado conmigo, los que me siguen ya en la suscripción en YouTube o en LinkedIn, sobre clasificación de datos he hablado mucho y seguiré hablando, porque hoy día mucho de lo que he visto en las diversas organizaciones es que finalmente piensan que con los clasificadores de datos disponibles en Microsoft 365, o llámese McAfee, o Symantec, o Proofpoint, ya tienen un control. Y lamentablemente, esos clasificadores de datos que vienen preconstruidos en esas herramientas no llegan a cubrir más allá del 10 o el 15% de todos los activos de información de la organización. Por lo tanto, la clasificación de datos es algo relevante tanto para DLP, para etiquetas de sensibilidad o en este caso en particular para lo que vamos a estar hablando de IA. Vamos a ver cómo la IA se traduce en el Data Security Posture Management, en lo que es DSPM, para un descubrimiento continuo, para exposición real de datos y priorización de riesgo. Acá vamos a ver que DSPM va a ser una de nuestras mejores herramientas para, para esta primera parte de descubrimiento. Luego tenemos DLP e IRM, no lo agregué acá, Insider Risk Management, pero DLP es lo que más conocemos para lo que es prevención de uso indebido, controles, educación y justificación, y la auditoría. DSPM, DLP, auditoría, los tres son necesarios y no son los únicos. Ya ahí mencionaba recién Insider Risk Management, incluso Microsoft entra dentro de esta ecuación. Y ahí esto es sumamente relevante lo que tenemos acá. La seguridad en IA no falla por falta de controles, falla por falta de orquestación. Para gobernar la IA en Microsoft 365 debemos tener claridad de capacidades. Identidad y acceso. Microsoft entra todo lo que es controles de usuario, apps y APIs. Contextos, sesiones y token. Todo eso se puede manejar en la parte de seguridad de Microsoft Entra. Tenemos todo el manejo de datos en Microsoft 365, incluso controles. Ayer alguien preguntaba sobre este famoso Red.ai que se conecta muchas veces a las reuniones, que es un bot que consume información y genera actas. Flyflies, algo así que vimos también ayer que se conectaba, alguien lo conectó, y nos podemos encontrar un montón. Pero no sé si saben, pero en Teams, en los controles de Teams, hay un solo botón que ustedes presionan y deshabilitan inmediatamente que en sus reuniones la gente pueda conectar estos bots de inteligencia artificial para recolectar la información. Ya hablábamos de clasificación,
todo lo que es descubrimiento y postura. Acá hay un tema que si bien a lo mejor ya les han planteado, y en mi canal de YouTube pueden encontrar algo sobre ello. Yo ya hice un webinar tiempo atrás sobre DSPM y DSPM para IA. Son dos consolas distintas. Una nos dice todo lo que está pasando con la IA y la otra utiliza la IA para darnos recomendaciones de mejoras en lo que es seguridad. Actualmente, Microsoft informó de un cambio que está haciendo y está generando un portal único. La idea también es que podamos ver ese portal único que va a estar disponible a nivel global ya en abril de este año. En estos momentos está haciéndose el despliegue masivo. Entonces, eso quiere decir, vamos a ir viendo las distintas consolas que tenemos disponibles. Vamos a hablar de prevención y protección con DLPM Insider Risk Management, algo que mucha gente desconoce. Cuando ustedes adquieren licencias de Copilot, por defecto adquieren también un licenciamiento que se llama SharePoint Advanced Management Plan 1, que está asociado a ese licenciamiento de Copilot y que nos permite aplicar controles avanzados de compartición a nivel de SharePoint. Todo lo que es visibilidad externa a través de Microsoft Defender for Cloud App, el CASB de Microsoft. Auditoría y análisis. Desde hace años vengo construyendo una solución que es open source, que se llama Empar. Si buscan por ese nombre van a ver rápidamente varios videos y varias cosas en las cuales he compartido. Y vamos a ver cómo se colecta la evidencia, correlación, reporte técnico. Acá voy a mostrarles cosas bastante simples, cómo pueden trabajar con los logs de auditoría, cómo pueden trabajar con Advanced Hunting y adicionalmente cómo podemos ir manejando esta información a través de Empar. Y esto también lo conversábamos ayer. La inteligencia artificial no está rompiendo la seguridad, sino que está exponiendo donde esta arquitectura de protección de datos que deberíamos tener estaba incompleta. Y hacía el comentario, y me ha pasado durante años trabajando en estas tecnologías, que la gente copia la información en lugares donde no corresponde. Me voy a copiar un archivo mientras tanto en mi carpeta personal, en mi escritorio, en mi OneDrive, para trabajarlo el fin de semana y después lo vuelvo a subir a la ruta donde debería estar. Y finalmente vamos generando documentos duplicados, vamos generando múltiples informaciones y clones, por decirlo de alguna forma, de esa información, perdiendo finalmente el control y permitiendo que en algunos casos esas shadow AI puedan acceder a nuestra información. DSPM sí, puede ser el punto de partida real si nosotros no tenemos un conocimiento completo de todo lo que es la plataforma de Microsoft, de todos los componentes que también los invito, nos pueden contactar y los podemos ayudar en ese tipo de cosas. Data Security Posture Management, eso es lo que significa DSPM, nos puede ayudar considerablemente en todo esto. ¿Por qué? Porque DSPM responde a estas preguntas. La IA no está creando nuevos datos sensibles, no está creando nuevos activos de información, solamente está acelerando su exposición en base a lo mismo que hemos estado conversando. Clasificar no es entender el riesgo. La clasificación tradicional no identifica el tipo de datos, no evalúa la exposición, no prioriza riesgo. Normalmente definimos nuestras joyas de la corona, pero la política tradicional de clasificación de documentos no necesariamente se traduce en cómo tratamos la información. Que ahí comentaba que vengo desde años acuñando el concepto de política de tratamiento de información digital.
¿Por qué? Porque necesitamos analizar los permisos reales, necesitamos evaluar la compartición, necesitamos priorizar el impacto, necesitamos considerar el contexto para tener un foco en riesgo real y no en volumen de datos. No todo dato sensible es igualmente peligroso o tiene el mismo nivel de impacto. Y ayer comentaba una de las situaciones que más se me ha dado con clientes, muchas veces tratando de proteger reportes financieros, tratando de proteger cierto tipo de documentos, pero a veces cosas tan simples como un acta de reunión puede tener mucho más impacto, puede tener un riesgo real mucho más fuerte que finalmente una cantidad enorme de documentos. Entonces, ¿cómo esto se materializa? Y vamos a saltar inmediatamente a esa herramienta. Vamos a ver el descubrimiento, vamos a ver los repositorios y nuevamente entender. Y voy a también saltar posteriormente a otra presentación que utilizo en algunas entregas de servicio. Entender que esto es una arquitectura. Esto debe ser orquestado. No nos sirve tener controles independientes y debemos priorizar. Entonces, ¿qué significa? A ver, me hablan del DSPM, me hablan del DSPM. Vamos a lo que es DSPM. Vamos a abrir otro portal. Me voy a ir al portal de Purview. DSPM está en el licenciamiento de Microsoft 365 E5. E5 Compliance ahora lo cambiaron a nombre de Purview Suite. Y para los que tienen Microsoft 365 Business Premium, también hay una versión de Purview Suite que tiene lo que es DSPM. Entonces, acá en soluciones vamos a ver que tenemos el Data Security Posture Management. Este es el portal clásico. El DSPM, que es el portal que viene, que junta el Data Security Posture Management y el DSPM para IA, los junta en uno solo. Entonces, actualmente, este es lo que tenemos por defecto para aquellos que tienen ya el licenciamiento E5 Purview Suite o E5 Compliance. Y acá lo interesante de esto, como les comentaba, esto utiliza la IA para analizar nuestra información y en base a eso empezar a darnos varias recomendaciones de cómo mejorar nuestra seguridad en nuestro ambiente. Y acá viene, por ejemplo, en la parte de recomendaciones, varias reglas para aplicar por defecto. Y adicionalmente, ya nos empieza a priorizar y a dar ciertas recomendaciones. Acá me está diciendo de que hay actividades asociadas a términos médicos, a enfermedades. Acá podemos, en algunos casos, tener falsos positivos. Podemos ver las recomendaciones y en base a esto poder crear reglas de DLP o crear reglas en Insider Risk Management para el control y mitigación de estos eventos que se están dando. Normalmente toca analizar, porque como les comentaba, muchas veces podemos tener falsos positivos. Y esto simplemente nos está diciendo cosas que hoy no tenemos, pero que eventualmente nos podría impactar. Y nos indica cuáles son estas recomendaciones. Y para cada una de estas, efectivamente, vamos a ver que nos van a aparecer opciones de crear reglas en Data Loss Prevention o reglas en Insider Risk Management, las dos al mismo tiempo o por separado, en algunos casos solamente IRM, en algunos otros casos solamente DLP. Hay distintas alternativas. Y antes de crearla por defecto, también puedo personalizar las reglas y hacer modificaciones a dichas reglas. Voy a ir a reportes y en reportes ya puedo ver la información
que está almacenada en Exchange, en OneDrive, cómo esto está distribuido, cómo esto está afectando a través de, aquí vemos, usuarios que están potencialmente en riesgo. El que estén potencialmente en riesgo es información que trae de Microsoft Entra. Acá también muy alineado con lo que es Insider Risk Management, que también tengo una sesión en YouTube donde que pueden ver que hablamos sobre este punto. Esto es bien importante y voy a hacer acá una pausa. Resulta que, sobre todo en organizaciones que son mucho más grandes, el área de tecnología de la información empieza a subdividirse en equipos que ven identidad, equipos que ven dispositivos, equipos que ven protección de datos, equipos que ven redes, por mencionar algunos. Resulta que muchas veces la gente de identidad tiene ciertos incidentes, la gente de dispositivos tiene ciertos incidentes, la gente de protección de datos tiene otros incidentes. Y muy pocas veces se relacionan. O sea, alguien se sienta a ver los distintos reportes y dice, acá hay una secuencia. Pero tanto Insider Risk Management como DSPM, Data Security Posture Management, pueden tomar esa información, pueden tomar la información que viene de Microsoft Entra, que dice, estos usuarios están en riesgo, e identificar las actividades que están realizando. Y sobre cada uno de estos, puedo ir al reporte detallado que me muestra ese tipo de información. E incluso puedo llegar a ver el detalle de cada uno de estos. Ahora bien, por el lado del DSPM para IA, normalmente esto lo que está haciendo es analizando cómo se utiliza la inteligencia artificial dentro de mi organización, tanto los componentes de Microsoft como no Microsoft. Y vamos a ver que esa información está en los reportes. Y también me va a empezar a dar algunas recomendaciones de cómo puedo mejorar mi seguridad. Pero antes que todo, mi primera recomendación, si ustedes tienen licenciamiento actualmente E5 o tienen Purview Suite, E5 Compliance, en la parte de DSPM, para allá, está este Data Risk Assessment. Si ustedes me preguntan, esto es algo que pueden empezar a ejecutar hoy. Yo previamente ya había ejecutado unos reportes para OneDrive y SharePoint. Desafortunadamente, cada cierto tiempo estos expiran. No obstante, independiente de que este esté en ejecución, yo ya puedo ir viendo detalles. Y en esos detalles, ¿qué puedo ver? Por ejemplo, de los 100 primeros sitios de SharePoint, puedo ver que se han escaneado más de 517.000 archivos con información sensible, y de esos tengo una cantidad enorme que tienen información, pero que no están etiquetados. Si yo tuviese etiquetas de sensibilidad, acá me va a aparecer de esos archivos que tienen información sensible, cuántos de ellos están etiquetados y cuántos no. Fíjense acá los links creados con acceso anónimo. Tengo acá una cantidad enorme de información, mucha información con accesos anónimos que se están creando. Y luego tengo la información por cada uno de los sitios, donde me dice la cantidad de archivos que hay, cuántos de ellos contienen información sensible, cuántos de ellos han sido accedidos últimamente. Y la ventaja que tiene sobre cada uno de estos sitios es que me va a abrir acá un panel lateral donde me muestra la información, donde me permite identificar, acá me va a llevar a lo que es Content Explorer o Data Explorer, que es el nombre nuevo,
para ver todos esos ítems que están en ese sitio, pero también me va a dar recomendaciones de cómo puedo restringir, controlar y aplicar protección en cada uno de los sitios. Y esto lo puedo hacer tanto por los sitios de SharePoint como por OneDrive. Puedo tener el detalle completo de lo que está sucediendo en OneDrive con la información que está siendo compartida. Y sobre cada uno de estos voy a poder tener y aplicar ese control. Por lo tanto, si ustedes me dicen, bueno, ¿cómo puedo empezar a proteger hoy de la información de esta sobreexposición? A través del DCPM para allá, ya en la parte de Data Risk Assessment, vamos a poder crear nuestros reportes y poder empezar a investigar esta información. Si ya quiero entrar posteriormente en un mayor nivel de detalle, en este mismo reporte, aunque está más acotado, puedo crear un reporte y en este reporte puedo ir ya a un nivel de ítem. Y en este caso, bueno, previamente tengo que crear una aplicación, tengo que crear un client secret y sobre eso voy a poder crear, darle permisos a esto para que se conecte a un sitio en particular, que a lo mejor tiene miles, cientos de miles de archivos, y se traiga la información de archivo por archivo. Esto con un máximo de 10 orígenes de datos. Posteriormente puedo ir creando varios reportes utilizando el mismo Application ID, el mismo Client Secret, que tiene que tener estos permisos y con ello voy a poder llegar a tener un nivel de detalle considerable en lo que es la protección de información. Esto lo puedo hacer tanto en SharePoint como en OneDrive. Pero volvamos al overview. Teniendo este overview y vemos los principales reportes, si nunca han ejecutado el DSPM para allá, lo primero que deberían hacer es venir a recomendaciones y acá en recomendaciones nos va a recomendar varias reglas de DLP, de Insider Risk Management, de Communication Compliance, que deberíamos estar implementando dentro de nuestra organización. Esto es sumamente relevante, hay que tomarse el tiempo, tiene todo el detalle. En algunas cosas hay que ser bien claros, requiere un sistema de pago por uso. Hay algunas de estas actividades que pide pago por uso de los servicios. Si efectivamente eso de momento no lo vamos a utilizar, lo podemos eh, dejar de lado momentáneamente y retomarlo en un futuro. Pero ya con, incluso si ustedes ven, hay varias recomendaciones. Yo he inicializado solamente algunas, pero ya con esas algunas empezamos a tener un nivel de información bastante relevante. Acá puedo ver qué es lo que está pasando con las IAs. Esto, si creo la política, no estaba creada, lo que vamos a ver es las actividades que se hacen sobre otras IAs. Y acá también tengo que ser bastante claro, para poder tener control de lo que sucede sobre otras IAs, se requiere Endpoint DLP. A través de Endpoint DLP, nosotros vamos a ser capaces de identificar a los usuarios que en sus estaciones de trabajo están utilizando un ChatGPT, Cloud, Gemini, DeepSeek, por mencionar algunas. Eso nos va a dar información relevante de cómo está el uso de la información. Vamos a ver cuáles son estas policies que están asociadas. Podemos ver que tenemos algunas políticas ya creadas de Data Loss Prevention que alimentan los reportes.
algunas políticas de Insider Risk Management que alimentan estos reportes y de Communication Compliance que alimentan estos reportes. Con eso nosotros podemos acá en este Activity Explorer, que es distinto al Activity Explorer que van a encontrar para Data Loss Prevention o para Information Protection. Este Activity Explorer, o al menos esta interfaz de Activity Explorer, está enfocada en todo lo que es el uso de IA y nos entrega toda la información relevante a los temas de IA. Algo sumamente relevante para tener acá es esto, para que ustedes puedan tener el control y el detalle de todas esas actividades que los usuarios están utilizando, sobre todo sobre IAs que no están controladas, que no son enterprise, que no tienen manejo por parte de ustedes. Necesitamos instalar la extensión de los navegadores. Microsoft Purview hoy soporta Edge, Firefox, Chrome, Safari. Por lo tanto, si alguien utiliza un navegador alternativo, como por ejemplo Opera, es muy posible que ese tipo de información no se pueda recopilar. Endpoint DLP va a lograr recopilar cierto tipo de información, pero hay otra información que ya va a quedar, o se puede perder en cierta manera. La recomendación en ese punto que es sumamente relevante, a través ya sea de Intune con Mobile Application Management, ya sea a través de GPOs, ya sea a través de un gestor de aplicaciones, como bueno, antiguamente el SSCM que se utilizaba en las organizaciones, debemos controlar cuáles son los navegadores que los usuarios pueden utilizar. Yo sé que en muchas organizaciones eso está controlado, pero que en aquellas organizaciones que no lo tienen controlado es una invitación. Por eso también, como decíamos en un principio, esto es una orquestación. También es relevante, para poder tener información es necesario hacer el onboarding de los dispositivos, tener el endpoint DLP aplicado sobre las estaciones de trabajo. Dudas, consultas, por favor, cualquier cosa, van escribiendo en el chat. La idea de esto es que ustedes puedan sacar el máximo provecho posible, entender cuáles son las capacidades, entender el tipo de información que podemos recopilar. Otra cosa, y acá me voy a saltar quizás varios pasos, aunque voy a volver. Si bien los que ya han trabajado con Activity Explorer saben que Activity Explorer me devuelve solamente 30 días de información, cuando ustedes tienen licenciamiento Microsoft 365 Business Premium, Microsoft 365 E3 o superior, los logs de auditoría son almacenados por 6 meses o más. Por lo tanto, si ustedes vienen a Microsoft Purview Audit, pueden exportar la información. Acá yo exporté la información de casi 6 meses de actividades asociadas a la inteligencia artificial. Eso finalmente se traduce en un archivo CSV gigante. Ya se lo voy a, por lo menos para este caso, tengo más de 6.000 actividades, que puede ser bastante engorroso a veces en poder analizar. Acá pueden ver que efectivamente es bastante extenso, con mucha información. No obstante, y de ahí también se lo voy a compartir, y les voy a explicar cómo lo hice. Ayer, en una hora, prácticamente o menos, aunque yo ya venía trabajando, creé un script en PowerShell utilizando ChatGPT que toma ese archivo y me genera un reporte de HTML fácilmente de analizar, de revisar con todo el detalle. Y esto es algo bastante relevante. Hace poco tiempo atrás alguien
necesitaba cierta ayuda con Teams, hicimos el mismo ejercicio, exportamos toda la información de las actividades de Teams, pero analizar ese CSV toma tiempo. ¿Qué es lo que hicimos? Trabajé nuevamente con ChatGPT. Yo ya vengo trabajando hace mucho tiempo, tengo una cuenta paga en ChatGPT, donde ya tengo bastante entrenado el modelo y vengo trabajando con PowerShell y efectivamente ya en ese contexto rápidamente podemos ir generando reportes utilizando PowerShell que analiza el contenido de la información y me genera rápidamente este tipo de reportes con toda la información que yo necesito tabulada y con una forma fácil de analizar y de entender. Entonces, eso se traduce a algo tan simple como, bueno, acá ya justo lo había ejecutado, pero lo voy a ejecutar nuevamente, donde le digo al script que me genere un reporte detallado en HTML sobre el mismo CSV que vimos. Esto empieza a hacer el análisis. Y lo que quiero decir con esto, y quiero ser sumamente claro en este punto, la información está disponible. Cuando hablamos y ayer lo comentábamos, necesito evidencia de quién hizo qué. Microsoft Purview Audit nos muestra todas las actividades que se han realizado, ya sea actividades realizadas por usuarios finales, administradores o servicios corriendo en segundo plano. Yo simplemente lo que hice fue, sin buscar actividades, sin buscar nombres, lo más simple que hice fue identificar aquellos workloads que me parece que pueden estar asociados a temas de IA, como esta que dice agente de 365, este que es AI para aplicaciones, lo que es Copilot, Copilot for Security. Seleccioné todos los workloads y generé un reporte extenso de 6 meses sobre esa información, que me devolvió 27.000 registros. Obviamente, analizar eso en un Excel, analizar eso en un CSV, es un dolor de cabeza, pero con un poco de conocimiento y trabajando con las mismas IAs, podemos ver que esto tomó la información, la analizó, me está desplegando un resumen en pantalla, acá en la misma pantalla, y podemos ver, ya me voy a ir para allá, que me acaba de generar un reporte, pueden ver la hora, 29 de enero, 10:42, que es la hora que tengo yo. Y acá tengo mi reporte, y acá está el detalle de las aplicaciones con el usuario, los que son los top, e incluso con la capacidad de aplicar filtros en base a fechas, filtro en base a actividades, filtro en base a distintos servicios. Y todo esto sin un mayor esfuerzo que utilizar la misma inteligencia artificial para que me ayude a generar un script que me analice toda la data y no tenga yo que estar revisando línea por línea, aplicando filtros de CSV, crear tablas pivote y haciendo un montón de cosas que normalmente me puede llevar mucho tiempo. Y ya vamos a volver sobre esas actividades, pero con esto lo que quiero plantearles es que Data Security Posture Management es una herramienta relevante el día de hoy para tener un control detallado de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial sobre nuestras plataformas. Y el nuevo reporte, la nueva consola, agrega muchas más capacidades, agrega mucha más información, mucho más reportes y datos que pueden ser relevantes para mi organización y para proteger mis datos. Acá me está diciendo y me está dando un plan de remediación, me dice qué es lo que está pasando, dice cómo
estima el impacto al implementar este tipo de restricciones y desde aquí mismo me permite ir creando las políticas tanto en DLP como en Insider Risk Management. Y un poco más adelante vamos a entrar a Insider Risk Management y también les voy a mostrar ese tipo de capacidades. Me da objetivos de seguridad de datos. Nuevamente, para cada iteración en protección de datos que ha identificado interacciones con Microsoft 365 Copilot, información que está sobreexpuesta, exfiltración a destinos que son riesgosos, sobre cada uno de estos me está dando recomendaciones y cada una de estas recomendaciones me muestra la información y me permite ir creando políticas que mejoren mi postura de seguridad. ¿Qué está pasando con las IAs? También, si tengo todos los agentes, puedo ir viendo, y esto es bien irrelevante acá. Por ejemplo, nosotros acá en Microhome estamos haciendo varios desarrollos de bots y asistentes personales que puedan ayudarles en su trabajo en el día a día. Y en ese caso, tengo un control completo de todas esas IAs que se han construido utilizando distintos tipos de modelos y me está mostrando cómo esto está impactando sobre mi organización. Y sobre esto también puedo empezar a tomar cierto tipo de controles y cierto tipo de recomendaciones. Podemos descubrir aplicaciones y agentes. Tenemos este Activity Explorer que está potenciado para los temas de IA. Tenemos un explorador de activos que está asociado a lo que es Data Explorer. Normalmente para poder acceder acá se requieren algunos permisos adicionales. Les recuerdo, Microsoft Purview tiene permisos adicionales en sus consolas. El administrador global deja de ser omnisciente, omnipresente y todopoderoso en lo que es Microsoft Purview dentro de Settings, ya lo voy a hacer la pausa y como lo muestro, tiene roles específicos que me permiten hacer tareas específicas relacionadas a protección de datos y es por eso que el administrador global no tiene dichos permisos. Es la idea, como todas las normativas de seguridad vigentes, es trabajar con los principios de menor permisos. Y acá en el Data Risk Assessment vemos que aparece el mismo reporte que habíamos visto en DCPM para allá. Puedo ir creando mis propios reportes para tener información. Tareas y acciones. Nuevamente acá nos vamos a encontrar con algunas tareas recomendadas, activaciones, configuraciones. Mucho de esto también es educación y las acciones acciones de remediación asociadas por recomendación, asociadas a Insider Risk Management, Data Loss Prevention y Communication Compliance. Para finalmente ir nuevamente a diversos reportes. Acá nos muestra varios reportes adicionales que no estaban disponibles en las consolas anteriores de DSPM. Y sobre todo esto podemos tener una cantidad bastante importante y relevante de toma de control o al menos tener claridad de lo que está pasando dentro de mi organización. Como punto adicional, para ir cerrando la parte de DSPM, voy a agregar acá, bueno, voy a hacerle el paréntesis, los permisos, como les comentaba, en Microsoft Purview, dentro de configuraciones, dentro de settings, tenemos estos role groups que Microsoft ha estado trabajando considerablemente, ha ido aumentando cada vez con mayor nivel de granularidad los role groups disponibles para trabajar las distintas consolas, las distintas herramientas, separando los roles para el acceso a la información. ¿Por qué? Porque un Content Explorer, un permiso de Content Explorer les puede permitir a los administradores o los operadores ver datos sensibles. Es por ello que hay un control
tan granular en el manejo de permisos y accesos. Ahora bien, en la sesión de ayer mencionamos que Microsoft ha disponibilizado y a través de Compliance Manager tiene una cantidad enorme de normativas. Estas normativas me dicen cuáles son los controles que yo debería implementar. Por defecto, Microsoft ya traía una línea base de protección de datos y ha agregado una línea base para protección de IA. Pero si eso no es suficiente, yo puedo seleccionar una regulación, como por ejemplo una ISO que está relacionada a IA, y podemos ver que hay varias, y están las ISO 42000, hay esta NIST también. Puedo seleccionar la normativa que está asociada a temas de IA, le puedo asegurar un nombre. El grupo puedo agrupar varias plantillas, cosa de que algunos controles son cruzados. Por lo tanto, si hoy día trabajo en una normativa, podría eventualmente esos controles que estoy aplicando aplicar también a otras normativas. Todo eso hace el análisis de esta herramienta. Lo quiero aplicar sobre Microsoft 365. Creo el assessment y con esto lo que va a decir Microsoft 365 es: estos son todos los controles que tú debes aplicar. ¿Qué es lo importante y relevante en este tipo de solución, en lo que es Compliance Manager? Es que los controles que debo aplicar están separados los que tiene que aplicar Microsoft por ser dueño del data center, ser dueño de la nube, y los que yo debo aplicar. Y hay muchos de estos que no necesariamente están asociados a Microsoft 365. Hay algunos que son de gobierno, hay algunos que son operacionales, hay algunos que son de documentación. Todos los controles de la normativa están acá presentes, no solo los que están asociados a Microsoft 365, también dentro de los servicios puedo agregar Azure, Dynamics y otros servicios más que Microsoft tiene disponibilizados en sus servicios de nube. Y luego sobre esto puedo sacar un reporte de avances. Compliance Manager, también tengo una sesión, creo que estuve hablando de Compliance Manager. Podemos ver, esto va a funcionar como un control documental, puedo subir la evidencia, puedo subir los resultados de las pruebas, puedo subir toda la información e incluso asociar cada una de las actividades del assessment, del control de la normativa y decirle, bueno, esta actividad tiene que ser realizada por X persona y en ese orden de ideas le voy a seleccionar la actividad, por ejemplo esta, y esta actividad yo la puedo asociar a una persona de la organización que no necesariamente es parte del equipo técnico, porque como bien les decía, acá hay definiciones de gobierno, hay definiciones de procesos documentales, y esto yo lo puedo asignar a cualquier persona dentro de la organización para que realice la actividad. Y con eso dar cumplimiento y seguimiento al cumplimiento de una normativa. Vuelvo a la presentación. Y nuevamente reitero el llamado a que si hay alguna duda o consulta, puedan ir colocando ahí en el chat y podamos ir abriendo esta conversación. Entonces, como vimos en lo que yo les estaba mostrando en las consolas, la seguridad efectiva es no eliminar riesgos, pero este tipo de herramientas nos va a ayudar a ordenar y a priorizar esas actividades en base al nivel de impacto que estamos teniendo o eventualmente a usuarios que puedan estar en riesgo. Entonces, esto nos va a dar visibilidad. Y ya vimos que esa visibilidad en todos los casos normalmente gatilla Data Loss Prevention e Insider Risk Management. Por lo tanto, para reducir esos riesgos que estábamos viendo, ya vimos los reportes, vimos las recomendaciones,
tenemos que empezar a aplicar controles de uso, necesitamos aplicar protección persistente, necesitamos hacer seguimiento de esa evidencia. DLP, Data Loss Prevention. El control, la prevención de pérdida de datos ya no es solamente sobre archivos. Antes estábamos preocupados por el correo electrónico, estábamos preocupados por los adjuntos, por las descargas, por los dispositivos, pero hoy el problema está siendo con los prompts, con los resúmenes automáticos, con las respuestas generadas, con el contexto usado. Eso quiere decir que el dato puede salir sin salir. ¿Cómo se ve esto? Efectivamente, si bien sobre Copilot, ChatGPT, Gemini, Meta, por mencionar algunos, podemos hacer un drag and drop de un archivo. Hoy día todas esas herramientas también nos ofrecen hacer un resumen o nos ofrecen ayudarnos simplemente con un dictado. O sea, yo ya no necesito incluso tener que escribir, sino que simplemente me pongo a hablar y la misma ya transcribe lo que hemos conversado, lo traduce en un prompt y empieza a realizar y analizar la información. Entonces, acá nos damos cuenta que muchas veces, ayer mostraba un poco de los datos, alrededor del 5% de los prompts contienen información sensible, pero alrededor y más allá de un 22%, hay archivos que se suben a las distintas inteligencias artificiales que contienen información sensible. El DLP aplicado a Copilot y cómo funciona realmente, vamos a ir a ver. Copilot no es el enemigo, es el diseño pobre de políticas, sí es nuestro enemigo. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Acá hay varias cosas que vamos a visualizar y nuevamente me voy a saltar a la consola para que vean cómo está esto. Estoy en el portal de Purview, de Microsoft Purview, purview.microsoft.com. Estoy yendo en la parte de soluciones a Data Loss Prevention. Y acá en Data Loss Prevention, en la parte de políticas o directivas, vamos a ver que puedo crear una política y en esa política, me voy a ir acá todo personalizado, le vamos a llamar a esta Copilot. Esto es un paréntesis para los que no sepan, las unidades administrativas son capacidades disponibles en Microsoft Entra, lo tienen disponible incluso en Microsoft 365 Business Premium o Microsoft 365 E3, y lo que me permite hacer es separar lógicamente mi organización, de forma de que si yo tengo operaciones en distintos países o en distintas zonas, con personas, con encargados distintos, yo puedo separar lógicamente la organización y entregar la administración tanto de reglas de DLP, etiquetas de sensibilidad, entre otras cosas, a distintas organizaciones lógicas dentro de un mismo tenant. Acá, en la parte de locaciones, vamos a ver que me aparece Microsoft 365 Copilot y Copilot Chat, que puedo aplicar sobre toda la organización. Voy a crear las reglas. ¿Y qué puedo crear de reglas? En las condiciones, el contenido contiene, puedo establecer tipos de datos sensibles o etiquetas de sensibilidad. ¿Y cuál es la acción? La acción es restringir que Copilot pueda procesar el contenido. Esto quiere decir que yo le puedo decir a Copilot que si encuentro un número de tarjetas de crédito en cierto tipo de información, no procesa el contenido,
o si un documento está marcado como confidencial, no procese el contenido. Pero cuando hablamos de datos sensibles, vuelvo nuevamente a lo inicial, cuando les comentaba de los clasificadores de datos y de la relevancia. ¿Cómo le puedo decir en un dato sensible que no me analice la discusión que hubo sobre estrategias comerciales? Primero que todo, debería entender cuáles son las palabras claves de una estrategia comercial y crear esos clasificadores de datos. Y créanme que eso se puede. Recuerdo hace muchos años estar encerrado varios meses ahí trabajando con abogados de un área legal de una empresa de retail bastante grande, trabajando eso, buscando las palabras claves asociadas a fraude, asociadas a colusión, asociadas a un montón de cosas, y lo hicimos con buenos resultados. El tema es entender cómo funcionan los clasificadores de datos. Si no, con etiquetas de sensibilidad que nos van a permitir restringir ese análisis de contenido. Y posteriormente podemos empezar a generar reportes de incidentes. Ese normalmente es la forma más eh, fácil, por decirlo de alguna forma, aunque requiere que tengamos clasificadores de datos, requiere que tengamos etiquetas de sensibilidad, que nos va a permitir tener esa restricción, tener ese control, prevenir que Copilot finalmente me entregue información sensible, y no es porque Copilot esté creando esa información, sino es que alguien dejó mal ubicada cierto tipo de información, y así como cualquier usuario por error podría encontrar el archivo, resulta que la IA utiliza la metadata, utiliza el servicio de indexado que tiene SharePoint, que tiene OneDrive, y fácilmente encuentra la información en un par de segundos. Con esto podemos prevenir. Pero también viene, que algo comentaba en un principio, en el portal de administración de SharePoint, cuando ustedes adquieren licenciamiento de Copilot, en el portal de administración de SharePoint 365, bueno, de SharePoint Online, nos vamos a encontrar con esta opción que se conoce como SAM, SharePoint Advanced Management. Este SharePoint Advanced Management, vamos a ver que tiene varios assessments para validar cómo Copilot está utilizando la información. Podemos ejecutar el assessment y esto va a empezar a analizar toda nuestra información y nos va a mostrar sitios inactivos, sitios sin dueño, permisos perdidos, que se perdió la herencia, sitios con permisos abiertos a todo el mundo, permisos con accesos anónimos a cualquiera. Y en base a eso, finalmente nos vamos a poder ir acá al Advanced Management y acá vamos a encontrar varias cosas que podemos hacer. Hay dos cosas bastante relevantes a mi parecer. Primero, podemos establecer, esto se hace a través de PowerShell. Acá, si presionamos el link, nos va a explicar todo lo que debemos hacer, pero podemos configurar el bloqueo de descarga. Con eso evitamos que la IA o cualquier tipo de usuario pueda acceder a información que está compartida con cualquiera, descargue la información y la analice. También hay otra configuración que no está mostrada acá, pero les voy a compartir luego el link, pero se agregó la opción de manejar listas blancas o listas negras. Eso también se hace a través de PowerShell. Y lo que yo puedo establecer en mi ambiente es una lista blanca y decir que Copilot solamente puede buscar información de estos sitios, o crear una lista negra en la cual le puedo decir a Copilot,
tú no puedes sacar información de estos sitios. Del resto de sitios, si yo tengo miles de sitios, le puedo decir, ¿sabes qué? Al menos de estos 50 sitios no saques información, no puedes analizar la información. Del resto de la organización sí, pero de estos no. O por el contrario, si necesitas analizar, buscar información, puedes buscar solamente de estos 10 sitios y de los otros miles no puedes hacer ningún tipo de análisis. Esa es parte de la configuración. Ahora, para los que todavía no tienen Copilot, están pensando en Copilot y no tienen estas capacidades, en el mismo portal de SharePoint Admin Center, ojo que estos reportes ya los tienen disponibles, pueden salir a buscarlos. Hay reportes que me dicen, sobre todo este en particular, que no estaba habilitado. Este reporte de acá, que ustedes lo pueden habilitar, les va a permitir sacar reportes de la información que está compartida interna, que está compartida a usuarios externos específicos y reportes también de links con acceso anónimo. Toda esa información la van a poder recopilar y eso les va a permitir saber en qué estado se encuentra. Entonces, si no tenemos el DSPM, que yo ya les mostraba por ahí, esa sobrecompartición y me mostraba con quién estaba compartido. Si no tengo Compilot y no tengo este SAM, pero tengo SharePoint Online, este reporte de Data Access Governance lo tengo disponible y es un buen punto de inicio para obtener la información de mi entorno y saber qué tan compleja la situación está dentro de mi ambiente organizativo. Entonces ya vimos acá qué es lo que está sucediendo. Acá tenemos que entender, lo que les mostraba es Copilot previniendo de que analice el contenido. No obstante, el resto de reglas de DLP para SharePoint, para OneDrive, para Endpoint, me permiten bloquear cierto tipo de actividades, compartir cierto tipo de archivos, o incluso más allá de bloquear, es educar a los usuarios, empezar a generar reportes, policy tips que le digan a los usuarios, señor usuario, usted copió información sensible, debería quitar esa información, va en contra de nuestra política de datos, o como yo les decía, este término que ha acuñado, una política de tratamiento de información digital, va en contra de ese tratamiento, por lo tanto, por favor, remueva la información. Y acá viene el tema de Inside the Risk Management. Como les comentaba, Inside the Risk Management es una especie de orquestador, y me voy a ir para allá. ¿Y en qué me va a ayudar? Seguimos me voy a ir nuevamente al portal de Purview. Vamos a cancelar todo esto. Me voy a Soluciones, Inside Risk Management. Y acá hay varias cosas que puedo configurar. Y hay muchas que van a venir configuradas por el tema de IA. Pero antes de eso, vamos a hacer acá un paréntesis. En la parte de configuración, en la parte de settings, tengo unas configuraciones especiales para Inside Risk Management. En general, para poder empezar a utilizar Inside Risk Management, lo primero que debo hacer es habilitar las analíticas. Estas analíticas normalmente vienen deshabilitadas. Por lo tanto, si hoy yo tengo un Microsoft 365 E5, un E5 Compliance o Purview Suite, que es el nuevo nombre, y no he usado Inside Risk Management todavía, lo primero que debería hacer es en el portal de Microsoft Purview, en la parte de Settings o Configuración, buscar Inside Risk Management y habilitar todas las analíticas. Luego,
para todo lo que nosotros vayamos a crear de directivas, de políticas, de reglas, hay varios indicadores que tienen ciertos tipos de umbrales. O en algunos casos hay configuraciones que debemos habilitar. Entonces, acá en los indicadores para las políticas, tenemos una sección especial para las IAs generativas, donde en algunos casos tenemos que ir acá y empezar a habilitar y, o en algunos casos también crear políticas. Todo lo que sea de pago por uso va a estar avisado. Hay varias cosas, hay varias capacidades que Microsoft 365 me ofrece, pero requieren capacidades adicionales que vienen de los servicios de Azure. Ese es el Pay As You Go. Tengo que asociar una suscripción de Azure a mi ambiente de Microsoft 365 y en base a eso puedo empezar a hacer varias configuraciones adicionales. Si lo están pensando, recomendación para este tipo de cosas, cuando empiecen a hacer pruebas, ustedes en el portal de Azure, en la parte de suscripciones, pueden crear un resource group. A ese resource group le pueden agregar un límite de consumo, por ejemplo, $100, por decir algo. Habilitan ese límite de consumo y luego realizan la configuración para que Microsoft 365 utilice ese resource group que está acotado y evitar llevarnos sorpresas que activamos alguna configuración y que desafortunadamente consumió mucho, muchos dólares finalmente. Esto es un taxímetro, consumió mucho en la suscripción de Azure, que ya me ha pasado con algunos clientes. Por eso normalmente la recomendación es en el portal de Azure, en su suscripción, crear un resource group para Microsoft 365, establecer un límite de consumo y ya con eso pueden empezar a configurar todo este tipo de soluciones de pago por uso y ver efectivamente cuáles son los resultados que eso pueda tener. Entonces, cuando hablamos de Insider Risk Management, efectivamente hay que hacer varias configuraciones. En Insider Risk Management ya vamos a ver también recomendaciones, que es lo que el IRM nos está recomendando. Esto también los invito a que estén constantemente revisando. No es que una vez a la semana, pero normalmente cada 3 o 6 meses Microsoft está compartiendo nuevas recomendaciones. Por lo tanto, es importante poder visualizar qué es lo que está hecho y lo que no está realizado todavía dentro del portal. Vamos a tener los reportes, pero puntualmente en las policies, vamos a ver estas que son las que se crearon automáticamente en el portal de DSPM para allá. Habían unas recomendaciones, yo le dije que lo hiciera y me crea estas políticas que me van a permitir tener cierto tipo de control. Ahora bien, hay que ser cuidadosos y he tenido en varias oportunidades esta discusión con clientes. Por defecto, tienen varias configuraciones, pero resulta que alguna de estas configuraciones que nosotros podemos ver acá, no sé si será el caso, fíjense que acá hay varias políticas y cosas que idealmente nos recomienda. Vamos a ver qué parte, fíjense que acá hay muchas cosas que no están habilitadas y por lo tanto la regla se creó, pero no me está generando nada. Y esto también es una recomendación. En el portal de DSPM, para allá, vimos que hay recomendaciones. Yo presiono, me va a crear la política, pero la recomendación es, vayan a ver después esa regla en particular, analicen y validen si está todo correctamente configurado. También lo otro que sucede es que en alguna de estas configuraciones, fíjense,
No todo está seleccionado. Este no es el caso en particular, pero por ejemplo, para descargas de archivos en SharePoint, vienen algunos umbrales configurados. He visto que en muchos casos el umbral por defecto son descargas de 300 archivos, pero para muchas organizaciones ya 300 archivos es demasiado. Por lo tanto, hay que ajustar esos umbrales para, no sé, 50 descargas, 20 descargas. Entender cuál es el normal del trabajo diario dentro de una organización y en base a eso ir ajustando cada uno de los conectores, ir ajustando cada uno de los umbrales para que efectivamente todas estas políticas, todas estas reglas que yo estoy creando finalmente me entreguen información y me entreguen información que a mí me sirva. Me ha tocado trabajar con clientes donde se ha configurado todo por defecto y desafortunadamente cuando se crea todo por defecto, o nos llenamos de alertas o asumimos que increíblemente nuestra organización está trabajando de una manera espectacular y no está generando ningún tipo de incidente. En verdad, dudo lo segundo. Normalmente lo que necesitamos acá es venir a revisar la configuración y ajustar esos umbrales, ajustar esas configuraciones, validar que todos los conectores que necesitamos estén encendidos, que la información de analítica, de auditoría estén encendidos. En una sesión anterior que hablé de Insider Risk Management, explicaba en gran medida cada uno de estos componentes y efectivamente requiere un trabajo, una puesta a punto, y eso no en general no se lo va a decir nadie, pero es una puesta a punto de Insider Risk Management, una vez que lo configuran inicialmente hasta que está operando correctamente, puede tardar fácilmente 3, 4 meses con un trabajo continuo de revisión, de ajustes, para que la herramienta entregue información correcta y tome acciones correctas. Antes de eso, seguramente van a tener una cantidad enorme de alertas y el peor de los casos es que no tengan alertas. El que no tengan alertas significa que seguramente pueden haber muchos falsos negativos que hoy ustedes no están viendo. Voy a volver a la presentación. Entonces, finalmente, con Insider Risk Management vamos a correlacionar esas señales de múltiples fuentes. Ya les comentaba de Microsoft Entra, de los dispositivos, de DLP, de Information Protection. Porque eventualmente podría tener una aplicación que está eliminando o cambiando la clasificación de los documentos. Voy a poder priorizar por riesgos, voy a tener alertas con accionables, voy a poder identificar acciones repetidas, pero para poder identificar esas acciones repetidas, necesito configurar correctamente esos umbrales. O uso intensivo de las IAs sobre datos sensibles o de cargas o accesos atípicos. Esto se vuelve nuevamente sumamente relevante. Hablemos de Shadow AI. Ayer, como comentábamos, el hecho de tomar la decisión, ¿sabes qué? Acá en esta organización se bloquea todo el uso de IA, lo único que va a hacer es fomentar lo que nosotros llamamos como Shadow AI, que son herramientas de IA que no están dentro de nuestro control. Entonces, no toda IA es Copilot. Copilot es una de las tantas IAs que pueden existir. Y el simplemente bloquear lo que nos va a llevar es, como riesgo, a herramientas de uso de IA externas
aplicaciones no aprobadas, extensiones de navegador que hoy día se pueden agregar, uso personal con cuentas corporativas. Y finalmente eso se traduce en exfiltración indirecta, pérdida de visibilidad, incumplimiento. Bloquear Copilot sin gobernar el Shadow AI es crear Shadow AI. O sea, si nosotros bloqueamos o simplemente no tenemos un control adecuado, lo que va a estar pasando es que efectivamente los usuarios van a estar buscando alternativas. Si encuentran alguna herramienta que les permite tener ese control, lo van a hacer. Y acá es donde Microsoft Defender for Cloud App, MDCA, que es el CASB de Microsoft Purview, puede ser un aliado estratégico en este punto. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Y vamos a ir rápidamente a ese punto. Lo primero que todo, y voy a abrir un nuevo portal, me voy a ir a portal de Microsoft Defender, que es security.microsoft.com. Para que todo esto empiece a funcionar, lo primero que debo tener es en las configuraciones, porque ya lo he visto en más de una oportunidad que esto no está configurado. En la parte de Cloud Apps, estoy Settings dentro del sistema, Settings o configuración. En los conectores de aplicación debemos tener Microsoft 365 y Microsoft Azure. En el caso de Microsoft Azure es simple el conector. En el caso de Microsoft 365 debemos tener cuidado porque no siempre están habilitadas todas las capacidades. Me he topado que en algunos casos solamente está el primer checkbox habilitado y no está el resto de configuraciones. Tenemos que validar que estén todas las conexiones hechas habilitadas. ¿Por qué? Porque con eso, finalmente, en el mismo portal de Microsoft Defender, en la parte de Cloud App, Cloud Discovery, me voy a encontrar con esta consola que se ve bonita con tantos colores, pero lo más relevante es acá, en la segunda pestaña, en las aplicaciones descubiertas. Y acá en las aplicaciones descubiertas tengo varias categorías y, por ejemplo, tengo esta categoría para ver todas las IAs generativas. Y puedo ver que estamos utilizando Microsoft 365, Microsoft Copilot, estamos utilizando Gemini, estamos utilizando ChatGPT, estamos utilizando Canva, OpenAI y varias otras IAs. Recuerdo que hace poco hice el mismo ejercicio con un cliente y acá fácilmente aparecían unas 70 IAs. Eh, y acá voy a hacer un paréntesis nuevamente. Habíamos hablado de DLP. Me voy a ir a la parte de DLP. En Data Loss Prevention, cuando yo creo una política para Endpoint DLP, me refrescar, no me está dando el permiso acá. Microsoft ha disponibilizado, y lo tiene acá, estoy en la parte de configuración, Data Loss Prevention. Hay un listado de IAs generativas que Microsoft constantemente está actualizando y la trata de mantener lo más actualizado posible. Pero ya he encontrado el caso en que no todas las IAs están cubiertas. Y resulta que cuando yo creo una regla de DLP para Endpoint DLP, y ya voy para allá, Data Loss Prevention, me voy a ir acá a las policies, tengo mi política para Endpoint,
Dentro de esta política tengo solamente reglas para endpoint. Cuando yo tomo cualquiera de estas, la voy a editar, por acá aparece una opción en la cual yo puedo seleccionar grupos de servicios y me aparecen las IAs generativas. Puedo crear reglas para dar seguimiento cuando cierto tipo de información sensible se comparta o información que está etiquetada se comparta con sitios de IA. Y el listado de sitios es este. Microsoft trata de mantenerlo actualizado. No obstante, me puede pasar de que no estén todos. Y en ese caso, Microsoft Defender for Cloud App, a través del Cloud Discovery, me va a mostrar todas las IAs que están en uso, que eventualmente yo puedo crear mi propio listado e ir agregando nuevas IAs. Otra alternativa es la integración que existe entre Microsoft Defender for Endpoint, que ese es licenciamiento E5 o E5 Security, hoy día se llama Defender Suite, que también está para Microsoft 365 Business Premium, y puedo hacer una integración para que no me permita acceder, y acá esto es bien importante, en este portal, en el Cloud Discovery, yo tengo la opción de sancionar las aplicaciones, decir si está aprobada o está denegada. Si yo no he tomado una decisión, hay una configuración en la cual puedo bloquear el acceso porque no ha sido definido. Y si está bloqueado, obviamente está bloqueado y solamente pueden acceder a aquellos sitios que están aprobados. Eso me permite tener cierto control granular de cuáles IAs permito y cuáles no. Y de esa forma, esto se vuelve sumamente importante. Y veíamos, hablando de gobierno, de gobernanza, de orquestación, poder identificar por qué se está utilizando Canva, poder ir a hablar con los usuarios que están utilizando Canva y decirles, bueno, ¿por qué lo necesitan? Y en base a eso, decidir si la aplicación se adquiere como una empresa corporativa, como una solución para la organización, con el pago que corresponde, o eventualmente se busca una alternativa y se ofrece esa alternativa para los usuarios. Porque como bien decíamos recién, si yo me pongo a bloquear todas las IAs generativas, lo que va a pasar es que los usuarios van a empezar a buscar alternativas y me va a generar más Shadow AI dentro de la organización. Entonces, en ese orden de ideas, Microsoft Defender for Cloud App, a través de Cloud Apps, de este CASB, Cloud Discovery, me va a permitir identificar todo ese tipo de información. Paréntesis a esto, también puedo seleccionar, y esto les puede servir para identificar otros tipos de servicios a través de donde se hace transferencia de archivos y también tomar acciones de control y bloqueo de transferencia de archivos a través, no sé, WeTransfer o acá podemos ver hay un Content Hub. Muchas veces nos podemos encontrar con una cantidad enorme de aplicaciones que nosotros no conocemos y este tipo de herramientas a través de esa visualización nos permite tomar el control de los datos, el control de la información. Relevante, auditoría. Sin evidencia no hay cumplimiento. Hoy día con todas las normativas y regulaciones, nosotros podemos decirle a un auditor que tenemos una política, pero hoy día nos van a pedir la evidencia. Entonces, lo primero que yo les comentaba es que a través de Microsoft Purview, cerrar todo esto nuevamente, a través de Microsoft Purview, si yo me voy en soluciones a auditoría,
Puedo buscar las actividades de un usuario en particular, actividades específicas, o si no sé el nombre de la actividad, no sé cuáles son todas las actividades asociadas, puedo buscar el workload y traerme toda la información de ese workload en particular. Yo lo hice para identificar las actividades de IA, me devolvió más de 27.000 registros. Vimos que el CSV es sumamente complejo a lo mejor de leer en un Excel, pero con herramientas como ChatGPT podemos hacer cosas bastante interesantes. Entonces, yo les voy a mostrar ahora acá, voy a mostrar qué es lo que hice. Y esto porque finalmente ustedes pueden empezar a hacer cosas similares. Y es más, lo escribí en lenguaje natural, reporte auditoría de actividades IA, le adjunté el archivo CSV que tiene el export, le dije de qué workload. Como les comentaba, esto me facilitó el trabajo. Yo ya había hecho un script anteriormente para analizar las reuniones de Teams. Eso lo he compartido en LinkedIn, en mis redes sociales, así que si me siguen, pueden ahí también eh, eh, darle seguimiento a ese tipo de tips que normalmente estoy compartiendo. Les voy a aprovechar de compartir nuevamente acá en el chat, tanto por favor, la encuesta de esta sesión. Y finalmente, a través de eso, me generó el script con todo el análisis. Este script yo lo descargué, lo ejecuté y con eso, finalmente, les mostraba recién, que me permitió generar este reporte en forma simple, creo que un análisis bastante interesante de cómo puedo ver la información de ese CSV y puedo analizar cualquier CSV. Simplemente se lo entrego y me va a entregar esta información. Este es un resumen, pero si quiero el detalle, también me entrega el detalle con toda la información. Vamos a refrescar, que veo ahí como es bastante largo por la cantidad de registros, pero acá vemos que efectivamente tenemos ese detalle completo del CSV en un formato legible, en un formato organizado, que incluso me permite poder aplicar filtros a la búsqueda, facilitando todo ese tipo de actividades. Por otro lado, si bien comenzamos, Activity Explorer tiene la peculiaridad de que finalmente me entrega solamente los últimos 30 días, a través de los registros de auditoría puedo obtener fácilmente 6 meses y en el caso de los que tienen el licenciamiento Microsoft 365 hasta un año. Pero otra opción fácil de hacer, y también se lo voy a compartir, en este mismo ejercicio, creo que en este mismo chat, más abajo, le dije, bueno, en base al mismo CSV, necesito que me ayudes a generar una query en el lenguaje Custo para Microsoft Defender, para el Advanced Hunting, para obtener los datos. Y en Microsoft Defender, ustedes tienen la opción de Advanced Hunting, donde la ventaja que tiene esto, yo simplemente por velocidad lo saqué de los últimos 30 días. No obstante, voy a ejecutar esto, lo voy a sacar 90. Ustedes pueden obtener información incluso de los últimos 6 meses. Entonces, Advanced Hunting, solución que está en Microsoft Defender, nos permite obtener ese tipo de información. Y acá incluso me lo generó hasta con gráfica, puedo ver cómo funciona, puedo tener el detalle de todas las actividades de IA que se han generado en los últimos 90 días. Puedo también, en este caso, voy a ejecutar para los últimos 30 días, quiero ver el top user de las actividades y acá puedo ver que
esta cuenta en Copilot, en interacciones de Copilot, en los últimos 30 días ha tenido 475 eventos. Y acá me los organiza por el usuario, el workload y la operación. Sí. O puedo ver el top de las actividades de IA por aplicación. Con esto quiero ser sumamente claro. Todo lo que ustedes hacen en Microsoft 365, sean usuarios finales, sean usuarios administradores o servicios corriendo en segundo plano, toda esa información está registrada. El tema relevante es saber cómo buscar dicha información. Y acá les estoy mostrando que a través de Advanced Hunting puedo fácilmente sacar información de hasta 6 meses en relación con esto. ¿Y cómo lo hice? No me tomó mucho tiempo. Simplemente en base al mismo CSV que me generó el Microsoft Purview Audit, le dije, toma esa información, necesito un KQL y tabular esa tabla, me lo armó similar al CSV y generó las mismas queries que yo les estoy mostrando acá. Acá ahora puedo obtener también incluso las actividades por workload, el total de actividades por workload y las actividades. Y luego ya tengo otro que es un reporte por aplicación por usuario. Y en cualquiera de estos casos puedo ir ajustando los distintos tiempos. Y acá puedo ver que para Copilot esas son las distintas actividades por día. O sea, por cada día veo que el 25 de enero hubo actividades de agente de 365, 269 y de Copilot 156. Y puedo ir viendo toda esa información. O, como les comentaba también, voy a ejecutar esta otra query. Puedo ver por aplicación, Office, Outlook, Team, los top users y la cantidad de actividades que han estado realizando sobre cada uno de esos aplicativos. Espero que de verdad este tipo de información les sirva. Si hoy día ustedes tienen esto, les voy a compartir acá rápidamente al menos esa query para que la tengan. Ahí se las comparto en el chat. Y con esto efectivamente ustedes ya pueden tener una cantidad enorme de información, que es lo que estábamos conversando. Si me devuelvo a la presentación y la frase clave de esto es, sin evidencia no hay cumplimiento. Y muchas veces he visto en muchos casos que nos entrampamos porque no tengo la evidencia, no sé cómo buscar la evidencia. Hice un export de los logs de auditoría y ahora tengo 27.000 registros en un CSV que no sé cómo leer. Y hoy día les estoy demostrando que la misma IA me está ayudando en unos minutos a crear un script que me ayuda a buscar toda esa información y dejarla bonita en un reporte en HTML, o eventualmente, como necesito información mayor a 30 días, necesito información de algo que pasó hace 3 meses, me voy a Advanced Hunting, puedo generar el KQL y empezar a generar ese tipo de reportes inmediatos. Hay varias alternativas. Y entre esas alternativas, lo que yo les comentaba, Empar es una solución open source. Ustedes simplemente escriben Empar en cualquier buscador y me van a encontrar rápidamente. Es una solución open source que permite recopilar toda la información y almacenar esta información. Actualmente la versión nueva que voy a liberar, que es Empar 3, la va a almacenar en lo que es ADX, Azure Data Explorer. Con eso la información fácilmente se puede almacenar por 10 años y me permite generar reportes en base a esa información. ¿Qué tipo de reportes? Acá justo estaba armando un reporte para esta presentación. Tengo información de los últimos 55 días, que desde que he estado recopilando la información de esta organización, me muestra que ha habido 6.000 eventos
relacionados a inteligencia artificial. 87 han sido usuarios de toda la organización que están utilizando inteligencia artificial. Eso quiere decir que menos de un 35% de la organización ha adoptado lo que es IA, y la gran mayoría de los eventos están asociados al uso de búsquedas web. Y acá viene un tip bien interesante. Hay una columna, que por suerte en este caso está en cero, pero hay una columna que Microsoft tiene dentro de sus registros de logs que me dice si ha identificado algún tipo de exploit, algún tipo de malware que a través de búsquedas en web o aplicativos traten de generar una búsqueda no aprobada. Eso es lo que se conoce como XPIA. En ese contexto, tenemos la suerte de que efectivamente eso no está pasando en nuestra organización y efectivamente no hay peligro, pero eventualmente esa información, esa columna está, pero si desconozco, no sé cómo buscarla, no sé cómo analizarla. Para la información. Y acá también puedo ver la cantidad de eventos durante la semana, cómo se desarrollan los top 5 usuarios, en qué es lo que más utilizan. Vemos que acá al menos alguien más lo utiliza en Outlook más que en Office, pero vemos que la gran mayoría en Office. Y podemos empezar a generar distintos tipos de filtros para poder mostrar la información de una manera clara. Otro de los temas relevantes y más complejos que se ha vuelto para los que somos técnicos en temas de inteligencia, de reportería, es poder generar reportes que sean amigables con el negocio, reportes que yo pueda entregar a un director y decirle esto es lo que está pasando dentro de nuestra organización. A través de Empar, lo que buscamos es generar reportes en Power BI que sean amigables con el negocio y que permitan entregar esta información en forma clara y concisa a las distintas personas dentro de la organización y de forma tal de que podamos involucrar a toda la organización en todo lo que tiene que ver con protección de datos. Para ir cerrando, desde cualquier actividad al registro de actividades, lo que estaba comenzando, todo lo que tiene que ver con usuarios administradores, usuarios finales o servicios, toda esa información se almacena. Por lo tanto, lo que necesitamos es entender el escenario. Los usuarios acceden a datos sensibles, intentan usar Copilot, DLP, IRM, Communication Compliance, evalúan, se registra el evento. Tenemos las auditorías y tenemos alternativas como Empar para visualizarlas y mostrarlas de una forma más amigable. Toda actividad deja un rastro y evidencia. Solo debemos saber cómo encontrarlas. Ahora les he mostrado que en poco tiempo fácilmente podemos sacar un reporte de auditoría, de los logs de auditoría, lo podemos analizar a través de un script de PowerShell y generar rápidamente un reporte en HTML, o si tenemos Advanced Hunting en Microsoft Defender con ciertos queries de Custo, fácilmente podemos obtener la información y tabular. E incluso si no sabemos, podemos utilizar una IA como ChatGPT para que me ayude a construir el PowerShell, para que me ayude a construir la consulta en Custo, o soluciones como Empar que me permitirían mantener esa información actualizada. Errores frecuentes rumbo a este 2026 que está comenzando. Lo que veremos repetirse es empezar por la herramienta. ¿A qué nos referimos? Si yo voy a simplemente configurar DLP por configurar DLP, o lo que vimos, Insider Risk Management, DSPM, recomendaciones, y no hago una gestión, no hago un análisis, no entiendo cuáles son los umbrales, no entiendo cuáles son los riesgos de las distintas informaciones, finalmente
vamos a tener muchas alertas o en el peor de los casos no vamos a tener alertas, y eso significa que podemos tener una fuga de información compleja. No priorizar riesgos significa que vamos a tratar de abordar todo al mismo tiempo, y no vamos a abordar nada. Tenemos que saber en qué orden. Enfocarnos solamente en Copilot o ChatGPT y olvidarnos de que existen cientos o miles de IAs que están todos los días apareciendo nuevas. Que finalmente bloqueemos en forma excesiva y los usuarios busquen alternativas, incluso utilizando sus celulares. Que no haya un dueño, no haya un accountable de un responsable final de lo que es la información. Eso quiere decir que la mayoría de los problemas no son técnicos y es algo que yo repito en todas las charlas que doy. Para mí hoy día las herramientas de seguridad son un commodity, son horas de configuración. El problema de fondo son procesos, procedimientos, roles, responsabilidades, permisos, el gobierno, la orquestación de todo este tipo de cosas. Mejores prácticas, enfoque por riesgo, controles progresivos, orquestación, evidencia desde el inicio, ya la tienen, pero saber cómo recopilar esa información, una iteración continua, analizar, buscar, identificar, descubrir y nuevamente ir mejorando cada una de las reglas que se están implementando. De la consola a la decisión, mensaje final, la tecnología ya existe, la hemos visto hoy día. El riesgo es actual, la diferencia está en el diseño. Próximos pasos, realicen el assessment, ya vimos las distintas cosas, establezcan un roadmap, iteren, y obviamente también está el llamado a que nos puedan contactar y en todo lo que nosotros podamos ayudarles, por favor, siéntanse en total libertad. Si hay dudas, consultas, por favor, pueden copiarlas en el chat. Les pido que se tomen 2 minutos para que nos ayuden completando la encuesta, que es sumamente relevante para nosotros. Y agradezco a todos los que se conectaron hoy día, a los que han estado participando. Y esto próximamente ya va a estar disponible en nuestras redes sociales para que ustedes puedan acceder a esta misma grabación. Yo dentro de las mismas descripciones estoy compartiendo el deck de estas presentaciones, así que espero que puedan acceder prontamente. Pueden buscar la solución de EMPAR fácilmente, como les digo, en cualquier buscador, o mi canal de YouTube que se llama Castemos, o el canal de YouTube de Microphone. Muchas gracias nuevamente a todos y queda disponible si es que alguien tiene alguna pregunta. De nada, María Teresa, gracias porque pudiste conectarte a esta llamada, a esta presentación, y vamos a estar avisando prontamente, ya para finales de febrero, vamos a estar haciendo el siguiente tema que ya se los vamos a estar comentando. Muchas gracias, Jadid, también. Gracias por conectarse. Si no hay dudas o consultas, muy agradecido por su conexión el día de hoy, por su participación, y vamos a seguir en contacto. Que tengan un excelente resto de día y el resto de la semana.